¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? Estamos aquí en este espacio donde se ha creado un video para repasar algunos de los mecanismos de regulación de la presión arterial para comprender también a su vez posteriormente algunos de los mecanismos de acción de algunos medicamentos utilizados precisamente para regular la presión arterial en caso de los pacientes que desarrollan hipertensión. Antes de comenzar el video quiero decirles que no está diseñado este video para profundizar en el tema, simplemente para generar un nivel de comprensión acerca de estos mecanismos de regulación y también de los mecanismos de acción. Quiero ofrecer una disculpa de antemano a todos los profesionistas, investigadores o personal de la salud que buscan este video alguna profundización o algún lenguaje más técnico. Quiero recalcar que este video fue diseñado para alumnos de pregrado y no tiene que cumplir forzosamente funciones de explicación profunda o detallada de todos los mecanismos fisiopatológicos de la entidad. Simple y sencillamente es para hacer un repaso visual y alcanzar el nivel de comprensión. Para la profundización se van a otorgar los materiales que posteriormente se incluirán dentro del link, donde ya vienen pues la consulta de los artículos, los libros o incluso algunas otras explicaciones por parte de personal más calificado en este sentido. Pero bueno, esto, repito, es solamente para repaso y para alcanzar el nivel de comprensión. Entonces, bueno, hechas las aclaraciones pertinentes, vamos a dar inicio. Queridos alumnos, entonces este video es para ustedes, solamente es para repasar lo que ya anteriormente habíamos visto en algunos otros videos dentro del aula virtual para que puedan comprender un poco mejor los mecanismos que regulan la presión arterial, entre ellos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y posteriormente dar paso a la explicación y a la comprensión de los mecanismos de acción de algunos fármacos utilizados para control de la presión arterial. No los vamos a mencionar todos, pero sí los más comunes. Comenzamos. ¿Qué tal chicos? Como habíamos visto anteriormente, tenemos aquí un esquema de lo que es el mecanismo que ustedes estudiaron anteriormente sobre la regulación por medio del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que en este caso vamos a resolverlo de una manera muy simple, solo para que comprendan o terminen de comprender este mecanismo, para dar paso al siguiente tema, que es los fármacos. Vamos a ver que siempre que tenemos una deficiencia o un déficit dentro del volumen sanguíneo, ya sea por hemorragia, por una disminución del volumen sanguíneo, por pérdida de líquidos, la presión arterial va a disminuir. Es ahí donde van a entrar dos elementos fundamentales para la regulación a largo plazo. En primer término tenemos al angiotensinógeno, que es un péptido, una proteína liberada por el hígado y se vierte a la sangre. Por otra parte tenemos a una enzima que es la renina, y la renina prácticamente también se libera hacia la sangre, aumenta el nivel de renina en la sangre, y ya en la sangre estos dos elementos interactúan. La renina, al ser una enzima, va a hidrolizar o va a transformar al angiotensinógeno y lo va a convertir en esta molécula que aquí vemos como ANG, que es angiotensina 1. La angiotensina 1 se convierte entonces en este momento en una hormona, pero da la casualidad que esa hormona es inactiva. Está rondando por todo el torrente sanguíneo, no tiene ninguna función, pero cuando llega al lecho bronquial ocurre algo muy interesante, porque aquí en el lecho bronquial tenemos a otra enzima. Si recuerdan, en farmacología vimos que las enzimas se encargan de transformar absolutamente todo en el organismo. Aquí en el lecho bronquial radica esta enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina. ¿Y cuál es su función? Pues convierte a la angiotensina 1 en una sustancia que se llama angiotensina 2. Esta angiotensina 2, recuérdenla muy bien, porque aparte de ser un potente vasoconstrictor, ¿sí?,
también nos va a estimular a la corteza suprarrenal, la cual a su vez va a liberar aldosterona. La aldosterona es un mineral que cumple diferentes funciones en diferentes lugares del organismo, primordialmente en el riñón, en el túbulo, para retener agua. Vamos a repasar un poquito. Recordemos que la presión arterial depende primordialmente, entre otros factores, del gasto cardíaco, de la cantidad de agua o de líquidos que tengamos en el cuerpo y de la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica se da precisamente aquí por la contractilidad de las arterias. El volumen del agua se da primordialmente por la regulación de los riñones, que ya sea que dejen salir agua o la retengan. En este caso vamos a tener dos fenómenos primordiales, que son, mientras que la angiotensina estimula a un receptor en las arterias y las arterias se contraen, por su parte, en la corteza suprarrenal se une a un receptor y se libera aldosterona. Y esta aldosterona nos va a ayudar, entre otras cosas, y a grosso modo, a retener agua a través de la retención de sodio y agua, y con esto vamos a dejar de perder líquido. Al haber más líquido y al haber una contracción de las arterias, evidentemente la presión arterial regresa a su normalidad. Este mecanismo pues es simple, si lo entendemos. Vamos a repasar algunos elementos como son la enzima que transforma a la angiotensina 1 en un potente vasoconstrictor y estimulante, que es la angiotensina 2. Otro elemento que vamos a recordar es la angiotensina 2, que se une a receptores en las arterias, que son receptores de angiotensina. Y también la aldosterona, que fue liberada por la corteza suprarrenal para ayudarnos a retener agua. Bueno, pues ya con este repaso que estamos teniendo, prácticamente podemos asegurar que la presión a largo plazo queda regulada, se mantiene estable, se mantiene en orden, ¿de acuerdo? Bueno, vamos aquí en esta imagen a ver, nuevamente tenemos los sistemas regulatorios. Esta imagen nos va a servir primordialmente para comprender los mecanismos de acción que se van a dar en algunos de los grupos de fármacos para regular la presión arterial. Volvemos a repetir, ante una caída súbita o gradual de la presión arterial, vamos a tener la liberación de angiotensinógeno y, por su parte, la activación del angiotensinógeno, la conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1. Recuerden, esto es una hormona inactiva, angiotensina 1. ¿Cuándo se activa? Cuando llegue a estar en contacto o interactúe con la enzima convertidora de angiotensina, entonces se convertirá en angiotensina 2, que bueno, nos va a desencadenar todos estos fenómenos que son vasoconstricción y retención de agua primordialmente. Pero bueno, vamos a ver el primer grupo de fármacos, los IECA. IECA es inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ¿qué creen que hace? Pues son fármacos. Recuerden que lo que vimos en farmacodinamia, los fármacos solo pueden estimular, inhibir o regular algunas funciones celulares. Y otra de las cosas que vimos en farmacodinamia es que uno de los sitios donde actúan primordialmente los fármacos es en enzimas. Entonces, estos fármacos, pues su nombre lo dice todo, inhiben a la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué pasa si la inhiben? Pues evidentemente si se inhibe esta enzima, ya no vamos a tener angiotensina 2, no va a haber vasoconstricción, no va a haber estímulo a la corteza suprarrenal y no vamos a tener prácticamente ninguno de estos fenómenos de vasoconstricción y retención de agua y sodio. Entonces los IECA, ahorita vamos a mencionarlos, básicamente ustedes conocen el captopril y el enalapril, son uno de los fármacos de primera línea para controlar la hipertensión arterial.
Cuando todo el sistema renina-angiotensina se descompone, básicamente lo que nosotros tenemos es una esperanza de regulación a través de este grupo de fármacos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Si no hay angiotensina, no hay vasoconstricción y no hay retención de agua ni aumento del volumen sanguíneo. Otro de los grupos que nosotros vamos a poder estudiar son los famosos ARA2, antagonistas del receptor de angiotensina 2. Recordemos, las arterias y algunas otras zonas del organismo son susceptibles a actuar cuando la angiotensina se une a este receptor. Recuerden también, como lo vimos en farmacodinamia, nada ocurre en el organismo si no es a través de la unión de una molécula a un receptor. Entonces, en este caso, la angiotensina se une al receptor de las arterias y genera una potente vasoconstricción. Entonces, estos medicamentos ARA2 pues son antagonistas. Si recuerdan, el concepto de antagonista es cualquier molécula que bloquea la acción del receptor. Entonces, bueno, los receptores de las arterias se van a bloquear y entonces la angiotensina ya no va a poder actuar y no vamos a tener vasoconstricción. A este grupo de fármacos pertenecen primordialmente los medicamentos losartán, irbesartán, todos los sartanes que podemos estudiar. Otro grupo de medicamentos son los famosos diuréticos. Los diuréticos son unas moléculas o unas sustancias químicas cuyo mecanismo de acción es actuar en canales iónicos. Estamos viendo aquí 3 grupos que habíamos estudiado en farmacodinamia, algunos fármacos que actúan en enzimas, fármacos antagonistas de un receptor, y estos fármacos van a actuar primordialmente en canales iónicos. Estos diuréticos estimulan a los canales iónicos, son agonistas de algunos canales, precisamente para fomentarles que se abran o que se activen y permitan la salida de sodio y de agua. Recordemos que al no haber agua o tanta agua, el volumen sanguíneo y la presión arterial disminuyen. Entonces, bueno, para regular la presión arterial a largo plazo, nosotros contamos de entrada con estos 3 grupos de fármacos que nos van a ayudar bastante y los podemos usar combinados. Normalmente un paciente puede traer un IECA y un diurético para regular la presión arterial, o puede traer un ARA2 y un IECA, o bueno, según la combinación que el médico de base le asigna al paciente. Pero bueno, pues ya sabemos ahora que los IECA inhiben a la enzima convertidora de angiotensina, los ARA2 bloquean al receptor de angiotensina y los diuréticos nos ayudan a eliminar agua para disminuir el volumen sanguíneo. En el siguiente cuadro vamos a ver diferentes grupos de fármacos, que son los diuréticos, los beta bloqueadores, los alfa bloqueadores, calcio antagonistas o inhibidores de la ECA. Algunos de los ejemplos. Quité este bloque precisamente porque aquí se mostraban algunos fármacos con alguna presentación. Recordemos que las presentaciones llegan a variar de acuerdo al país. Y bueno, como este video se va a subir a redes sociales que interactúan en otros países, entonces para no confundirlos. Pero bueno, aquí a grosso modo nos dice que los diuréticos del tipo furosemida, hidroclorotiazida o espironolactona, actúan a nivel renal. Los betabloqueadores actúan en los vasos sanguíneos del tipo metoprolol, atenolol, propanolol. Los alfa bloqueadores, los calcio antagonistas, los inhibidores de la ECA, y dónde actúan primordialmente. También en este cuadrito podemos resumir de una manera muy sencilla algunos de los efectos adversos que vienen o que vienen acompañando al mecanismo de acción de estos fármacos. Entonces, bueno, básicamente estos son los grupos de fármacos que se utilizan primordialmente para el control de la presión arterial, y ya en este sentido nosotros vamos a poder determinar a través de la historia clínica qué medicamentos está utilizando el paciente para controlar su presión arterial y cuáles pueden ser los efectos adversos y dónde actúan. Recuerden que todos los fármacos tienen interacción cuando se combinan con algunos otros fármacos
o algunos otros alimentos o algunas otras sustancias ambientales. Entonces es muy importante que interroguemos a los pacientes antes de la consulta dental sobre la farmacoterapia que están teniendo de base para no alterarla. ¿Por qué? Porque podemos potenciar el efecto de estos fármacos o podemos disminuir, con lo cual pues evidentemente la entidad patológica que tenga el paciente va a resultar afectada.